Muchas gracias por asistir a esta sesión del Semillero de Investigación, Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz en la Amazonía. Esta es la penúltima de nuestras sesiones para culminar ya la parte de habilidades de investigación y volcarnos ahora al trabajo por subgrupos. Entonces, les cuento que contamos con la presencia de Gwen Burgett. Ella es antropóloga. En este momento ella está como investigadora postdoctoral en la Universidad de Oxford. Se graduó también como doctora en antropología de la Universidad de Londres. Tiene gran experiencia investigando el conflicto armado en Colombia. Realizó un intercambio o un trabajo en brigadas de paz internacionales, sobre todo en el área de Urabá y el Bajo Atrato. Entonces, ella realizó una investigación muy interesante sobre las resistencias de la gente en San José de Apartado. Entonces, pues, le agradecemos mucho a Gwen su disponibilidad y apertura por participar en este espacio. Realmente que para nosotros es una oportunidad gigante, sobre todo también porque ella es miembro, parte fundamental del colectivo Rodeemos el Diálogo, que es una organización de personas que están ubicadas en diferentes países que desde el 2012 están trabajando por monitorear cómo va, pues primero los diálogos y luego ya la implementación de los acuerdos de paz. Entonces, pues es una gran oportunidad para este grupo que está iniciando y que quiere realmente hacer incidencia en lo que está pasando, sobre todo en términos de posacuerdo en la región amazónica. Entonces, ¿cómo va a ser estructurada esta sesión de hoy? Pues como nos ha ido muy bien con la presentación individual de cada una de las personas para hacerlo un poco menos acartonado, para que podamos sacar un poquito más provecho de este lugar digital. Entonces, me gustaría pedirles también que hagamos una presentación de cada una de las personas por 2 minutos, igual presentando nuestro nombre, qué hacemos, también cuál es nuestro interés en participar en este espacio, y si tienen algún otro comentario para Gwen, pues también. Entonces yo voy a empezar llamando por orden alfabético, por como estamos acá en el chat. Entonces pueden abrir sus micrófonos tan pronto lo llamen. Entonces, Alma Costa, por favor. Hola compañera, hola compañeros, buen día. Mi nombre es Alma Costa, yo soy psicóloga, especialista en políticas públicas. Actualmente curso una maestría en ciencias sociales y pues hubo un tiempo que estuve trabajando en el Guaviare con la comunidad indígena de los Sicuani y pues siempre me ha parecido el tema de los acuerdos de paz muy interesante dentro de este proceso, y pues también en algún momento estuve trabajando también con los espacios territoriales cuando se implementó el acuerdo. Fuimos los que estuvimos censando la población de las Guarcas allá. Y nada, gracias y un abrazo. Gracias, Alma. Anderson. Anderson, ¿estás hablando? No te escuchamos. Vale. Entonces... Ya. Hola, mi nombre es Anderson Vera, soy antropólogo de la Universidad de Antioquia. Mi experiencia ha estado más enfocada dentro de la zona del Urabá antioqueño, donde he podido trabajar en los PCRs del canal del Chiñador. También trabajé en comunidad Vera
y es en relación a un programa de la Gobernación de Antioquia que se llama Gerencia de Paz, lo cual tenía una relación con la JEP y también con la Nación de Verificación de la ONU. Eso fue el año pasado, hasta febrero de este año, y así ha sido como la experiencia ahí respecto como al interés del grupo, precisamente tiene que ver con el tema de resolución de conflictos desde la Amazonas, que sería otro enfoque también muy ligado a lo que está pasando en el Irán antioqueño. Ya está ahí. Buen día. Gracias, Anderson. Camilo. Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Camilo Rodríguez, soy antropólogo también de formación, miembro de Yauda hace más o menos 7, un poco más de años. Estoy encargado del punto número 4, que soluciona el problema de las drogas ilícitas. Y bueno, pues un gusto tener tu participación el día de acá y aprender de tu experiencia. Gracias, Camilo. Entonces, Diana, por favor, y si pueden también, si quieren, prender sus cámaras, pues para reconocerles. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Diana Suaza, soy antropóloga de formación y en este momento estoy cursando la maestría de políticas públicas en la Universidad Nacional. Pertenezco al grupo Yauda hace un poco más de 8 años. Y en este momento estoy coordinando el punto número 1 de Reforma Rural Integral. Mucho interés por la cuestión de los PEDETs, del Fondo Nacional de Tierras, y un poco lo que hemos dialogado con el equipo ha sido un poco en concentrarnos muchísimo más en cuáles son las acciones que desde los territorios las diferentes poblaciones están llevando a cabo para implementar efectivamente el acuerdo. Ese es un poco como el enfoque que tenemos desde el primer punto y muchísimas gracias por asistir, con muchas expectativas pues por aprender y también dialogar contigo sobre tu experiencia. Mucho gusto. Gracias, Diana. Diego González. Diego, ¿me escuchas? Hola. Sí, señora, buenos días, escucho, no tengo ahorita acceso a cámara, lo siento. No te preocupes. Vale, no, yo ya me había presentado el otro día, mi nombre es Diego González, soy estudiante de antropología de la Universidad Nacional también, y digamos mi acercamiento con la reunión con el trabajo ha sido más que todo por una práctica laboral que tuve en la sede de Amazonía, pues dirigido por el profesor Carlos Franchi en un proyecto ahí cerca de Leticia, en la comunidad de San José. Entonces, sí, eso sería como eso, y también pues en lo de reforma rural integral. Gracias. Gracias, Diego. Tenemos a Sebastián Silva. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Silva González, yo soy antropólogo egresado de la Universidad de Caldas. En este momento curso una maestría en Ecología Humana y Saberes Ambientales. Pues mis temas como de interés son la antropología ambiental, la antropología ecológica, la ecología política, y pues esto me llevó a estar dentro de un grupo, un grupo de la Universidad de Caldas que se encargaba de hacer unas investigaciones a nivel nacional con un grupo de investigación de conciencias en cuanto al conflicto armado. Entonces mi interés para entrar a Yauda y específicamente para lo de el proceso del acuerdo de paz es la relación entre el conflicto y los problemas ambientales o los conflictos socioambientales. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Seguimos con John Eduardo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es John Eduardo Mosquera, como Lorena lo acaba de mencionar. Básicamente yo soy docente de inglés y mi formación complementaria se ha visto enfocada hacia ese aspecto. Sin embargo, pues esto no ha imposibilitado la oportunidad de estar presente también en este grupo y pues sinceramente mi
mi experiencia, bueno, en el Amazonas y con todas esas comunidades ha sido prácticamente nula, pero el deseo de aprender, el deseo de contribuir con lo poco que pueda también está muy presente. Muchas gracias. Vale, John, gracias. Joana Guzmán, por favor. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Soy Joana Marcela Guzmán, soy docente de Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y pues al igual que mi compañero anterior, pues tampoco he tenido pues ninguna experiencia con la Amazonía directamente, pero como docente el elemento pedagógico me mueve para explorar nuevos espacios y escenarios como la Amazonía. Entonces es eso lo que me motiva y bueno, a aprender. Gracias. Gracias, Joana. Juan Pablo. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Seiriza, integrante del Grupo Yauda de Estudios Amazónicos hace 4 años. Soy trabajador social de la Universidad Nacional de Colombia, hice mi trabajo de grado en la Comisión de la Verdad y hago parte de varios procesos de fortalecimiento cultural, como la Red de Saber Vivir, también de la universidad. Y bueno, con Yauda he tenido la experiencia de acercarme a distintos procesos políticos, ambientales y económicos de la Amazonía colombiana y hemos hecho nuestro trabajo de campo en Puerto Refugio, en el Bajo Putumayo, un departamento por el cual siento gran admiración y por el cual he decidido también dedicar mis estudios. Gracias. Gracias, Juan. Y Oscar, por favor. Buenos días para todos. Qué pena, me agarraron así como en la calle, pero aquí estamos comprometidos con la causa, participando de la reunión. Mi nombre es pues Oscar Quintero, soy economista. Soy economista, especialista en finanzas de la Universidad de la Gran Colombia. Me gusta en esta parte, me estoy dedicando a la investigación y estoy con la parte del primer punto. Y nada, pues venimos aquí a aprender. He manejado semilleros de investigación en universidades privadas, soy docente universitario y pues la idea es aprender de todos los aportes que se pueda sobre el conflicto en Colombia. Entonces, lo que ustedes aporten y lo que yo pueda aportar y construir conocimiento, bienvenido sea. Y pues nada, que bueno, estoy aquí conectado. Me agarraron en plena plaza de mercado, pero aquí los estoy escuchando. No, está muy bien, gracias, Oscar. Vale. Listo, entonces, bueno, yo al final, ustedes ya la mayoría me conocen, bueno, ahorita apenas estamos hablando con Gwen. Soy Lorena Romero, hago parte del Grupo Yauda de Estudios Amazónicos, que como la mayoría saben, es un grupo que nació en la Universidad Nacional hace 10 años. Posteriormente se convirtió en fundación, pero entonces trabajamos pues siempre de la mano de la academia y nos interesa también formar nuevos investigadores con interés en la Amazonía. Entonces, como una de las iniciativas de Yauda, estamos lanzando como tal este semillero de investigación porque nos interesa también aportar al conocimiento de cómo realmente se está realizando un proceso de construcción de paz en la Amazonía colombiana y si realmente son los acuerdos de paz los que van a conducir para una transformación del territorio y de la calidad de vida de las personas que allí habitan. Entonces, ahorita inicié mi doctorado en antropología en la Universidad de Florida y estudié antropología y sociología en la Nacional. Muy interesada, digamos, para seguir trabajando e investigando en la región amazónica. Y bueno, coordino el punto 3, fin del conflicto, que justo ahí con los compañeros y la compañera de ese grupo queremos trabajar la parte de cómo se relaciona el fin del conflicto y
la deforestación imperante en este momento en la región. Queremos entender cuáles son pues las causas, cómo se interrelaciona, si realmente es el hecho de que las FARC se hayan desmovilizado genera que haya más deforestación, o si acaso no es que la manera como se ha implementado los acuerdos es lo que realmente está generando esta degradación del ambiente amazónico. Entonces, pues ya quisiera darle la palabra a Gwen. De verdad, muchísimas gracias por hacer parte de este espacio y pues tienes todo este momento. Muchas gracias, Lorena, y muchísimas gracias a todos ustedes por venir a compartir conmigo. Para mí realmente es un gran privilegio compartir con una propuesta que nace desde la Universidad Nacional, que es de alguna manera también uno de mis alma maters, que para mí ha sido muy importante mi experiencia por esa universidad, y también todas las iniciativas ciudadanas de construcción de paz en Colombia. Me parece importante apoyar en lo que pueda. Entonces realmente aquí a la orden simplemente la idea que tengo es compartir algunas de las experiencias que yo personalmente y nosotros como Rodemos el Diálogo hemos tenido. Tengo algunos puntos que, más que lecciones, que pretendo, no soy tan pretenciosa como para decir que son lecciones, pero por lo menos puntos para discusión. Entonces voy a compartir el PowerPoint. ¿Ya están grabando? ¿Ya iniciaron la grabación? Diana, ¿tú me confirmas, por favor? Diana, ¿estás por ahí? Bueno, yo le escribo por WhatsApp, de todas maneras, no te preocupes. Seguramente ya inició. Sí, porque normalmente uno ve por ahí como una nota que dice: esta reunión está siendo grabada y no quisiera perder el inicio. Tranquilas, yo estoy grabando acá desde otro programa, porque no tengo la posibilidad desde aquí, desde esta aplicación, pero está corriendo la grabación, no se preocupen. Listo. Entonces voy a compartir acá mi pantalla. Ustedes me ven y me escuchan, ¿cierto? ¿Ven a mí y ven la pantalla? Sí, te escucho, vemos la pantalla y también te veo. Y no me ven a mí en la cara, ¿no? Yo sí te veo. Bueno, perfecto. Entonces, esta presentación la he titulado La Academia Comprometida en Tiempos de Construcción de Paz, Rodemos el Diálogo, lo individual y lo colectivo. Rodemos el Diálogo es una red transnacional de colombianos y amigos de Colombia, con presencia primariamente en el Reino Unido y en Colombia, pero también con miembros en otros países como Estados Unidos y España, que tiene como propósito apoyar la salida negociada del conflicto armado en Colombia y también promover la construcción de paz desde la cultura del diálogo. Tenemos diversos equipos y tenemos muchos miembros académicos, pero también muchos miembros que no son académicos. Entonces creo que tenemos algo ahí en común con Yada, y es esta cruce entre la sociedad civil y academia. Y yo quiero contar dos historias, porque cuando Lorena me invita a compartir la experiencia de Rodemos el Diálogo, yo no puedo contar la experiencia de Rodemos el Diálogo sin contar un poco mi propia historia también. Y por eso lo titulo Lo individual y lo colectivo, porque Rodemos el Diálogo es una red que nace desde los esfuerzos de muchos individuos, la mayoría voluntarios. Tenemos más de 70 personas. En Colombia tenemos equipos en Pasto, Cali y Bogotá. Y esta historia de qué es Rodemos el Diálogo y qué hacemos se podría contar de muchas maneras, dependiendo de cada desde el punto de vista de cada miembro, y de alguna manera mi punto principal de la presentación va a ser esto, que creo que uno va entrelazando y alineando su proyecto propio individual de investigación y de vida con una apuesta de construcción de paz, monitoreo y incidencia desde lo colectivo. Y creo que esto es importante porque la academia
por su naturaleza es un ejercicio pues muy solitario. Así uno está trabajando en un proyecto de investigación conjunto, tiene que trabajar muchas horas leyendo solo, escribiendo solo, haciendo muchas cosas solo. Y también las estructuras de financiación académicas buscan o promueven el ejercicio muy individual. Entonces, para no encasillarnos en esas estructuras de la manera que ellos quieren, uno tiene que ser a la vez muy soñador para poder ver el horizonte más allá de esas casillas capitalistas de las estructuras de financiación académicas mundiales, y también muy pragmático para poder utilizar esas casillas, porque desde luego uno tiene que vivir de algo, uno no puede hacer investigación en un vacío, uno tiene que lograr, buscar, juntar, conseguir proyectos académicos con hacer el trabajo que uno realmente quiere y sueña con hacer para transformar el país y el mundo. Entonces, eso es un poco el enfoque de mi presentación. Y entonces, las dos historias entrelazadas que voy a contar son la historia mía personal, como académica, y la historia de Rodolfo Diallo. Entonces, voy a iniciar con mi propia historia, que obviamente inicié en Inglaterra, no inicié en Colombia, soy británica, nací en Cambridge, crecí en Londres, y después de estudiar literatura como pregrado en la Universidad de Leeds, yo decidí que quería trabajar en los derechos humanos, no quería estar en la academia porque la academia no veía cómo esto podría servir realmente al mundo. Todavía tenía mucho por aprender. Entonces, en este búsqueda de trabajar en temas de derechos humanos, terminé en Colombia, haciendo un trabajo de 2 años en el Urabá, antioqueño y chocuano, como integrante de una organización que se llama Brigadas Internacionales de Paz. Entre varias comunidades con las cuales trabajo en esta experiencia, una es la comunidad de paz de San José de Apartador, que obviamente ustedes seguramente conocen, es un referente a nivel nacional e internacional de su apuesta de ser neutrales ante el conflicto armado y también de construcción de paz desde una apuesta comunitaria, alternativa de resistencia. Entonces, esa experiencia con la comunidad de paz realmente a mí me transformó personalmente y me lleva a la antropología. Yo decido que necesito estudiar antropología para poder hacer sentido y lograr entender lo que acababa de vivir durante los 2 años anteriores. Entonces, en ese momento regreso a Londres y mientras estoy pensando y preparando mis próximos pasos, decido que quiero estudiar antropología en la Universidad Nacional de Colombia porque precisamente quería dar la vuelta un poco a lo que es muy típico en la antropología, y es que los investigadores del norte global estudian en centros académicos en el norte global, como Inglaterra, van a hacer su trabajo de campo en el sur global, hacen una investigación y devuelven a sus países para explicarle a los otros académicos en el norte cómo son esas personas por allá. Y yo quería invertir esa dinámica, que me ha parecido una dinámica bastante neocolonial, y ser académica del norte global estudiando en Bogotá, en la Nacional, en una de las universidades donde ha habido una trayectoria no solamente de la antropología, sino de la academia en general muy comprometida con aportar a temas políticos y culturales del país. Entonces, mientras estoy en Londres haciendo todo el papeleo, toda la tramitología para ir a la Nacional a Bogotá, hacer mi maestría en antropología, y bueno, como creo que es válido también mencionar que la academia requiere mucho papeleo, mucha tramitología, especialmente si uno quiere moverse entre diferentes países. Ahí me encuentro con Rodolfo Diallo. Yo estaba trabajando en mi organización Brigadas de Paz en Londres y estaba yendo a todos los espacios de debate sobre Colombia
en Londres, que hay mucho interés en Colombia en Londres, hay muchas organizaciones que trabajan el tema, y me voy a un conversatorio en un sitio que se llama Canning House, y me encuentro con un debate entre este hombre que está hablando en pantalla aquí, quien se llama André Gómez Suárez y es uno de los fundadores de Rodemos el Diálogo, y otras personas que estaban hablando del proceso de paz, de lo que acababa de pasar creo que en el primero o el segundo ciclo de conversaciones en La Habana. Ese hombre hoy día es mi esposo. y ahí es, después de bastante tiempo, nos conectamos. Empezamos a organizar un evento con miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó para traerlos a Londres, hacer una gira hablando de su situación de derechos humanos y también sus perspectivas sobre la paz desde la base, una perspectiva de paz bastante distinta a la que se estaba hablando en La Habana, por cierto. Y allá me vinculan con Rodemos el Diálogo. Me parecía interesante cuando escuchaba a André en este espacio, escuchar cómo él, como académico, él es un académico, es doctorado en Relaciones Internacionales, me interesaba cómo él se posicionaba desde la academia como una persona independiente, no representante de ningún partido político, ni a favor de FARC, ni gobierno, sino buscando el horizonte del bien público de la paz para Colombia. Y era crítico de todo el mundo, criticaba el gobierno y las FARC por igual. Y me parecía interesante cómo eso podría utilizar la academia para eso. Entonces, primer punto para la discusión, la construcción de paz es un proyecto de vida, porque uno se apasiona con eso y lo hace en familia. Desde luego, la academia, un académico no es solamente un académico en su escritorio y tiene otra vida aparte el resto de su vida, sino que es algo que va juntos. Me devuelvo un poquito atrás en la historia. Antes de que yo conocía Red nace en 2012, cuando inician los diálogos de paz en La Habana. Esta es una foto de la instalación de la mesa de diálogos en Oslo en 2012. Cuando un grupo de colombianos y amigos de Colombia en Londres ven esto, deciden juntarse y pensar cómo podrían ellos rodear el diálogo, literalmente buscar cómo apoyar la salida y negociar el conflicto armado en Colombia desde la sociedad civil. Ese fue el objetivo. Organizaron, como muchos de ellos eran académicos, pero no todos, organizaron la primera conferencia académica internacional sobre el proceso de paz en Colombia. Eso fue en el London School of Economics en 2013 y trajeron a Claudia López y Enrique Santos para compartir sus perspectivas allá. Posteriormente, los miembros de Rodemos Diálogo empezaron a participar en un espacio que se llamaba en su momento la Mesa Europea por la Paz. Era una serie de mesas donde colombianos viviendo en la diáspora en diferentes países en Europa se juntaron para hablar de lo que estaba pasando en La Habana, a ofrecer aportes para la mesa de diálogos. Y André y otros miembros de Red en su momento descubrieron perspectivas totalmente encontradas. Había personas en el exterior que veían a los paramilitares como unos héroes que salvaron el país y las FARC como los propios demonios, y otras personas que veían las cosas al revés, que veían a los paramilitares como los demonios y las FARC como un mal necesario o incluso eran simpatizantes de las FARC. Ahí los miembros de Red, ¿qué papel tenían? Moderar los diálogos. Y descubrieron que el papel de la academia puede ser de posicionarse y aprovechar de esa posición de independencia, no digo objetivo, porque pues, somos científicos sociales y no creemos en la objetividad, pero sí creemos que es posible mirar críticamente a todas las partes. Entonces, otro punto que pensé que estaba ahí, pero no lo es cómo se puede movilizar la academia para esa postura. Bueno, devolviéndonos a cuando André y yo nos conocemos, yo iba a regresar a Colombia de todas maneras para hacer la maestría y él regresaba también para buscar apoyar la paz.
Llegamos a Colombia y establecimos el capítulo Colombia en Bogotá, mientras otros colegas seguían trabajando en Londres. Y lo primero que hacemos en Colombia son organizar unos desayunos de paz. Juntámonos con amigos en un pequeño restaurante en Chapinero que se llama La Pingachos, que sirve comida pastusa, nariñense, perdón. Y en esos espacios empezamos a generar diálogos con diversas perspectivas. Queremos escuchar de todo el mundo. Invitamos a integrantes del gobierno, personas expertos en el proceso de paz que estaba en desarrollo en ese momento, era 2014. Invitamos a víctimas del conflicto armado, invitamos a excombatientes de FARC, a excombatientes de paramilitares, a miembros del ejército, a académicos, a expertos en política pública y a artistas comprometidos con el trabajo de reconciliación desde el arte y comunidades indígenas y, en fin, un montón de diferentes personas vinieron como invitados especiales a esos desayunos, y esos desayunos llegaban gente con mucho conocimiento sobre diversos temas en el proceso de paz y el conflicto armado, y también muchas personas con desconocimiento total. Y la idea era tener espacios de diálogo, no necesariamente para convencer a nadie, pero para informarnos y entender mejor cómo la gente estaba viendo este panorama que estaba viviendo el país. Y nos encontramos obviamente con un gran desconocimiento sobre lo que realmente estaba pasando en La Habana. Ahí, en este periodo, llegamos a otro objetivo, que era la creación de una cultura de diálogo para la construcción de paz. Y esta cultura de diálogo llegamos a que pues, precisamos metodologías, precisamos diversas maneras de generar espacios de diálogo, y llegamos a plantear 6 principios mediante los cuales todos los espacios de diálogo que generamos pues son guiadas por estos principios, que son el respeto por el tiempo, la palabra y la posición del otro, la generosidad para dar lo mejor de uno en el espacio que se va a compartir, la honestidad para realmente decir lo que uno piensa sin temor a ser juzgado, la solidaridad, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y realmente entender que ha tenido otra perspectiva de vida, y también cuando estamos hablando de paz, pues la necesidad de pensar la solidaridad también con las víctimas del conflicto, la autocrítica, porque no todos tenemos la razón en todo y tenemos que llegar a un diálogo dispuestos a revisar nuestras perspectivas con las cuales llegamos. Y sexto, la corresponsabilidad, entender que la construcción de paz es responsabilidad de todos los ciudadanos y que todos podemos vernos como agentes en ese proceso. Bueno, ahí está el punto. Punto 2, la posición académica puede movilizarse para facilitar diálogos. Mientras todo eso estaba pasando, yo estoy estudiando la antropología en la Nacional y pasando, digamos, la mitad de mi tiempo allá en Bogotá y la mitad de mi tiempo en Urabá haciendo trabajo de campo con la comunidad de paz. Esto llega pues a tener un producto que era mi tesis de maestría, y eso posteriormente lo traduzco al inglés y lo publico como un libro que se llama Chocolate Politics and Peace Building. Pero mientras yo estaba haciendo esta maestría, yo también estaba viviendo en Bogotá y empezando a entender el desconocimiento de la gente que vivía en Bogotá de lo que estaba pasando en el Urabá, porque yo me había enamorado de Colombia en Urabá. Para mí Urabá era Colombia, es un poco el revés de lo que pasa a la mayoría de los extranjeros que llegan a Colombia, digamos, y se conocen el centro del país y no conocen lugares como Urabá, y me pareció muy extraño que eso era totalmente desconocido en Bogotá, en esos diálogos que teníamos, pero también empecé a entender y a ponerme en los zapatos de la gente que conocía en Bogotá y entender que no era por mala gente, por malas intenciones, que desconocían lo que estaba pasando en San José de Apartado, sino por la misma dinámica del conflicto que ha dividido tanto el país entre lo urbano y lo rural. En ese proceso de reflexión también quiero resaltar que fui muy marcada por ese proceso de diálogos con Rodemos de Diálogo, y eso me lleva
a decidir que la investigación no puede quedarse solamente en un producto escrito académico que lo va a leer seguramente otros académicos, sino que era importante que también se podría utilizar esta historia y esta etnografía y estos datos para mover las entrañas del país que estaba viviendo un momento de mucha polarización y muchas discusiones y debate complejo sobre qué significa tener un proceso de paz y por qué tenemos un proceso de paz y qué hay en ese proceso de paz. Y con un colega documentalista, Pablo Mejía Trujillo, decidimos hacer una película. Hacemos una película que es también otro producto de mi investigación de maestría, que se llama Chocolate de Paz, que se puede ver en chocolatedepaz.com, está ahí gratis, y empezamos a generar cineforos. Esto sale en 2016, al inicio de 2016, que fue el año del plebiscito, ustedes se acordarán, y tenemos espacios de cineforo donde proyectamos la película y tenemos un debate con las audiencias sobre cuáles son los mensajes de la película para pensar el proceso de paz. Por un lado, la necesidad de entender qué ha pasado en el conflicto desde las voces mismas de las víctimas, de quienes han sufrido en carne y hueso la violencia, pero también con una mirada un poco más esperanzadora de proyectarse hacia el futuro y pensar, bueno, ¿cómo podríamos superar estas tragedias y no condenarnos a repetir la historia, sino también imaginar un mejor futuro? Y la película creo que plantea que los expertos en ese tema son las personas, la comunidad de paz y muchas otras comunidades y colectivos y organizaciones en Colombia que han encontrado la manera de construir paz en medio de la violencia. Y entonces, yo creo que este producto es un poco un producto, una herramienta pedagógica con fines políticos, no en términos de política partidista, sino como polis, como espacio de deliberación, movilización y construcción de bienes públicos. Bueno, hoy día se ha ganado premios en Colombia, Argentina, Suiza y Bélgica, se ha subtitulado en polaco, italiano, inglés, alemán, neerlandés y francés y sigue siendo utilizado como herramienta pedagógica en muchos lugares, desde la Universidad Tecnológica de Pereira, quienes lo utilizan para hablar de paz, precisamente, en su diplomado de paz, hasta unas escuelitas en Alemania que lo utilizan para hacer formación en derechos humanos, ciudadanía y comercio justo. Entonces, otro punto es que se puede hacer múltiples tipos de producto de investigación como herramientas pedagógicas políticas. Bueno, yo luego llega a 2016, ustedes se acordarán seguramente de esta foto, el plebiscito que fue un choque para el país y para el mundo. Con Rodemos el Diálogo, durante 2016 habíamos viajado por todo el país haciendo pedagogía de paz, haciendo explicaciones de lo que contenían los avances en el acuerdo y luego cuando sale el acuerdo completo, qué contenía el acuerdo, como académicos que estábamos haciendo seguimiento a eso por naturaleza, por nuestras propias investigaciones individuales, pero también como Rodemos el Diálogo en colectivo. Y fuimos invitados por diversas organizaciones y congresos y universidades a Algeciras, Huila, a Santa Fe de Antioquia, a no sé, un montón de lugares, pero éramos poquitos y éramos chiquitos y sin plata. Y logramos incidir de todas maneras en muchos espacios importantes como Rodemos el Diálogo, haciendo recomendaciones al gobierno y a FARC en el proceso de paz, invitando gente importante a dialogar con nuestros miembros. Logramos tener cierta influencia en lo que llaman diplomacia de segunda vía, que es la práctica de hacer contactos y reuniones informales entre ciudadanos o grupos para incidir en la política pública, que se diferencia de la diplomacia de primera vía, que es la clásica de diplomacia entre países formales. Y como Rodemos el Diálogo, éramos conocidos por esa postura independiente, no partidista de buscar la paz como sociedad civil y también por haber desarrollado cierta experticia en el tema. Entonces aquí está el próximo punto, la academia como diplomacia de segunda vía. Puede utilizarse ese lugar privilegiado para llegar a esos contactos
y llegar a tener ese tipo de influencias. Bueno, después del choque del plebiscito, volviendo un poco a mi historia personal, yo regreso al Reino Unido para empezar mi doctorado en la Universidad de Londres. Yo pensaba investigar el papel de la sociedad civil en el proceso de paz. Eso lo había planteado en mi proyecto propuesto a la universidad antes del plebiscito, pero el plebiscito me lo cambia todo. Paso el primer año entre Colombia y el Reino Unido, viajando y viendo también los avances en la implementación en Urabá. Y llegué a estudiado para mi maestría las víctimas del Estado, quería conocer el Estado por dentro para mi doctorado. Y en particular quería entender eso de la pedagogía de paz, porque yo vi que mucha gente criticaba al gobierno por haber perdido su propio plebiscito por fracasar en la pedagogía. Decido hacer mi investigación sobre la pedagogía de paz del gobierno. Y en particular en la institución de la Oficina de la Alta Comisionada para la Paz, haciendo antropología del Estado. Entonces paso ese año estudiando antropología del Estado, preparando el trabajo de campo y también intentando reactivar algo de red en el Reino Unido. Organizo un conversatorio sobre religión y paz, el papel de las iglesias y las instituciones y comunidades de fe en el plebiscito. Y también participamos en un movimiento, seguramente ustedes conocerán Paz a la Calle, pues hubo también un Paz a la Calle Reino Unido. Mientras tanto, en Colombia, los miembros de Ruedas de Diálogo en Colombia seguían el trabajo y buscaban entonces orientarse ahora a apoyar la implementación del acuerdo y también pues las negociaciones con el ELN para buscar la paz completa. Se vinculaba a todas esas plataformas ciudadanas que estaban promoviendo el apoyo a la implementación y a las negociaciones con el ELN. Se diversifica el trabajo, se establecen varios equipos. Hay un equipo que hace pedagogía de paz en los colegios, hay un equipo que hace seguimiento a la implementación del acuerdo, hay un equipo que hace construcción de paz en las empresas. Se establece un nuevo equipo de red joven porque habían diversas personas jóvenes que querían luego independizarse o por lo menos tener su propio equipo, y también unos equipos territoriales en Pasto y Cali. Muchos de ellos no son académicos y aquí planteo pues el otro punto, y es que el académico también es ciudadano y el compromiso es compartido entre los académicos y los no académicos. Y pienso aquí, los que son antropólogos seguramente conocerán al trabajo de Miriam Jimeno, quien fue mi director de tesis. Ella tiene un artículo muy lindo sobre la vocación crítica de la antropología latinoamericana, en particular, como la antropología también es un ejercicio ciudadano. Pero uno y los académicos no pueden trabajar solamente entre sí, eso sería una gran tragedia. Bueno. A 2017-2018 es donde yo llego a hacer trabajo de campo para mi doctorado. Y lo hago durante un año metida en la Oficina de la Alta Comisionada para la Paz, haciendo etnografía de la Oficina de la Alta Comisionada de Paz. En particular en el equipo de pedagogía, ellos que hicieron después del fracaso del plebiscito, deciden que necesitan trabajar más de mano con la sociedad civil y necesitan bajarse del tecnicismo y de explicar los acuerdos desde lo técnico y buscar crear nuevas narrativas que conectan con las emociones de la gente para explicar mejor pues qué es la importancia del proceso de paz, no tanto a nivel del detalle, pero movilizar a la ciudadanía, y lo deciden hacer con artistas, pedagogos y comunicadores de los 32 departamentos. Entonces yo participo haciendo observación participativa en este proyecto. Y soy testiga de primera mano de qué es lo que pasa cuando el gobierno intenta trabajar con sociedad civil. A pesar de tener personal con toda la voluntad del mundo, es muy difícil por la falta de confianza y la desconfianza profunda que existe en el Estado. Y
Y sí, eso creo que fue muy interesante, eso fue mi proyecto doctoral. Rodemos el Diálogo se incorporó en el proyecto. Andrei también fue contratado a mediados de mi trabajo de campo como consultor en el proyecto. Entonces el campo se llegó hasta mi propia casa. Tuve que hacer un poco de trabajo reflexivo, de etnografía reflexiva para poder mantener todo claro, las fronteras analíticas claras, pero de todas maneras esto hace parte, digamos, de mi involucramiento como académica que se alinea en lo personal con lo profesional. Entonces el punto 6 es el trabajo de campo investigativo, también puede utilizarse como herramienta ciudadana en construcción de paz. Y creo que no solamente la antropología tiene la capacidad de hacer esto, creo que uno puede ser muy creativo con las metodologías de investigación para que la investigación misma también hace parte de un proceso de incidencia en la paz. En 2018, André y yo nos casamos y nos regresamos a Londres. Yo para terminar de escribir mi doctorado y André porque estaba un poco desilusionado con Colombia después de la ganancia del presidente Iván Duque en 2018. Entonces nuestro proyecto de vida nos llevó a Londres y empezamos a juntar nuevas personas para reactivar Rodemos el Diálogo en el Reino Unido, que se había quedado un poquito quieto. Juntamos primero un grupo de personas desde la comida, porque la paz empieza con la comida, con el diálogo personal e íntimo, y creo que compartir un plato en cualquier sociedad del mundo realmente es una experiencia que crea intimidad. Y empezamos a organizar con las personas que nos llegaban interesados en el tema de Rodemos el Diálogo. Nos llegaban colombianos estudiando en el Reino Unido, maestría y doctorado, también colombianos que vivían en el Reino Unido, que no eran académicos, pero estaban apasionados por el tema de lo que estaba pasando en el tema de la paz. Mucha gente de la diáspora. Organizamos varios eventos sobre diferentes perspectivas del proceso de paz. Aquí hay 2 invitaciones de ellos. Y estos lo hicimos mucho en alianza con las universidades, porque en el Reino Unido los integrantes de Red sí son un poco más tendientes hacia la academia, creo. Y bueno, entonces organizamos varios eventos y ahí establecimos unos equipos temáticos, y de pronto esto es lo que más se acerca a la experiencia que ustedes pretenden llevar a cabo. Establecimos equipos temáticos, como ven en la pantalla, en la esquina arriba a la derecha, esa es nuestra página web, la página colombiana. Tenemos todo publicado, casi todo en ambos idiomas, pero tenemos una página para el equipo Reino Unido y otro para Colombia, pero cada vez más están más juntos. De todas maneras, tenemos aquí, como ven, Comisión de la Verdad, Justicia Transicional y Reincorporación, que son 3 de nuestros equipos temáticos que hacen seguimiento a los temas de estas vertientes del proceso de paz. Y también ahora tenemos otro equipo temático nuevo que es de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco de conflicto. Aquí, ¿qué hacen estos equipos temáticos? Pues se establecieron según los intereses y experticias de cada persona, de cada miembro, y así resalto mucho la bisagra entre lo individual y lo colectivo, porque hay gente que trabaja sus proyectos doctorales en temas de reincorporación de FARC y están en el equipo de reincorporación. Y estos equipos publican snapshots, que es el nombre que damos a sus publicaciones. Son publicaciones bilingües, hechas en español y en inglés, súper cortos, mensuales, apto para una persona que desconoce totalmente el tema colombiano y por qué les debería importar, pero también haciendo un análisis muy agudo, muy crítico, haciendo llamados y apelaciones y recomendaciones a diferentes sectores que sí también hacen incidencia entre los expertos y se circulan cada mes. Entonces son comentario, incidencia, comunicaciones y activismo. Monitoreo por un lado, pero también por otro lado es importante porque los académicos muchas veces les dificultan escribir de manera periodística y pedagógica, y yo creo que estas publicaciones no son publicaciones académicas. Se construyen sobre la experticia académica, pero no son publicaciones académicas,
busquen llegarle a la gente, hay que pensar en el lector, y creo que es otro punto que quiero plantear, cultivar una voz pedagógica que apasiona, que llegue a la gente. Hay muchas entidades, desde luego, que hacen monitoreo, ¿no? El Instituto Kroc, Naciones Unidas, y qué es lo que queremos hacer, qué queremos añadir. Una voz distinta, yo creo, de la sociedad civil, con esa experticia académica, pero no alineada con ninguna organización que está metida en el rollo de la implementación, ni partidos políticos. Y esa es una voz que puede usar la academia como posición privilegiada para proyectarse y para comentar en la sociedad. Y esto es otro punto que quiero resaltar, pues creo que ya lo resalté, cómo en estos trabajos del equipo temático se alinea lo individual con lo colectivo. Hay otro equipo que quiero enfocarme para finalizar o para ir cerrando, y es el trabajo de Red Academia. Decidimos que, bueno, hay muchos académicos que en el Reino Unido estaban trabajando en diferentes temas del proceso de paz en Colombia. No todos iban a querer hacer parte de un grupo de voluntarios de Rodemos en Diálogo, porque algunos son profesores muy de alto nivel y no tienen el tiempo, pero sí tienen la voluntad de contribuir a algo, y sus investigaciones, sus aportes, sus conocimientos nos parecían muy valiosos. Y nos parece importante que desde la academia también se pudiera dejar de solamente producir conocimientos según el esquema de las estructuras financieras y realmente buscar tener espacios de compartir conocimiento también para buscar tener un impacto práctico en Colombia. Entonces, hicimos una primera serie de eventos en alianza con la Universidad de Londres y también otras universidades a veces, donde cada mes nos unimos a puerta cerrada para tener un diálogo sobre un tema determinado del momento y la coyuntura, producir un pronunciamiento donde no poníamos nombres de las personas para no, pues, protagonizar a nadie, sino realmente sobre resaltar el tema y la preocupación de diversas personas. Y estos lo publicamos en inglés y en español en nuestras páginas web, y también varios fueron retomados por medios en Colombia y contribuyeron así al debate público, haciendo contribución al debate y haciendo llamados muy específicos a diferentes sectores cada mes. Entonces aquí hay una foto del Tiempo que recogió nuestro comunicado sobre la falta de financiación a la Comisión de la Verdad. Luego llega el COVID y obviamente ya los equipos no podían hacer, los equipos territoriales no podían hacer sus encuentros y sus diálogos en persona. Ya no se podía reunir en el restaurante a compartir comida, pero descubrimos que era una oportunidad para juntarnos más transnacionalmente. Entonces, los equipos en Pasto y Cali, Bogotá, Londres y ahora en diferentes partes del mundo empezaron a juntarse y a hacer diálogos por este medio, por Zoom. Y esto ha impactado de manera muy interesante a la organización porque somos cada vez más transnacional, ya cada vez menos se puede dividir la frontera entre el equipo Reino Unido y el equipo Colombia, e incluso tenemos miembros ahora que integran a los diversos equipos en también España, México, Eslovenia y Estados Unidos. El futuro de Rodemos en Diálogo Academia se proyecta a otra serie porque yo ya ahora estoy en la Universidad de Oxford y estamos haciendo una segunda serie de Rodemos en Diálogo Academia que va a ser público, que va a ser una serie donde hay una presentación académica más en formato seminario. Vamos a empezar con el lanzamiento de un libro en octubre de Andrés García, quien fue asesor de la Oficina de Alto Comisionado en temas de Punto 1, y va a lanzar su libro, que también fue producto de su investigación doctoral sobre la paz y el desarrollo rural en Colombia. Y esto lo vamos a hacer en alianza, Rodemos el Diálogo y Merton College, que es mi nueva institución. Y es muy chévere porque pues Andrés, el presentador, está en Colombia, el comentarista es el profesor Rishani, quien está en Estados Unidos, y seguramente vamos a tener participantes
tanto académicos como sociedad civil en diversos países. Entonces, el último punto es que las limitaciones, también traen nuevas posibilidades. Y esto creo que aplica no solamente para el espacio, para el coronavirus, que es un contexto que produce unas dificultades enormes y unos retos muy, muy dificultosos para todo el mundo, y en Colombia más. Pero también aplica para el contexto de violencia tan apremiante que se está viviendo hoy día en Colombia. Y esto lo resalto porque yo me enamoré de Colombia porque admiro profundamente la creatividad y el amor y el desempeño de las organizaciones, las personas que buscan realmente cambiar el mundo desde pequeños rincones de Colombia. Creo que nunca he visto tanto coraje y tanta valentía como la he visto, pues la vi primero en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y eso es lo que me llevó a empezar mi trayectoria académica realmente, pero también en diversos otros lugares. Y creo que quiero enfatizar eso, que es una situación muy compleja en la que se está viviendo hoy, y tenemos que buscar cómo utilizar esas limitaciones tan complejas para buscar los caminos que nos pueden llevar a construir un mejor país. Esos fueron los 9 puntos que planteé, los voy a repasar brevemente. 1, la construcción de paz es un proyecto de vida. 2, la posición académica puede movilizarse para facilitación de diálogos. 3, se puede hacer múltiples tipos de productos de investigación como herramientas pedagógicas políticas. 4, la academia puede usarse como diplomacia de segunda vía. 5, el académico también es ciudadano y el compromiso es compartido. 6, el trabajo de campo investigativo puede ser herramienta ciudadana de construcción de paz. 7, se puede cultivar una voz pedagógica que apasiona. 8, se tiene que buscar alinear lo individual con lo colectivo. Y 9, las limitaciones también traen nuevas posibilidades. El 10º punto lo dejo a ustedes. De pronto, si se quieren pensar en unirse a Rodemos de Diálogo como individuos, ahí hay un link donde pueden llegar a la página colombiana del equipo Colombia, donde pueden llenar un formato si quieren ser voluntario. También podemos pensar en si quieren más bien hacer una alianza entre Yauda y Rodemos en Diálogo para buscar hacer un equipo amazónico de Rodemos en Diálogo. Esto está totalmente a su disposición para ver cómo podemos juntarnos para construir algo bonito, porque juntos llegamos más lejos. Gracias. Muchísimas gracias, Gwen, pues muy ilustradora tu presentación, y bueno, me fascina tu propuesta. Pues obviamente tenemos que dialogarla en el equipo, pero nos interesa mucho obviamente seguir construyendo alianzas con diferentes actores que están interesados en construir paz en Colombia. Entonces, pues de verdad para mí me aporta unas píldoras, como píldoras de lecciones para seguir enfocando el trabajo y también pensando en los objetivos que tenemos, no solo en este primer momento de los 6 meses planeados, sino hacia adelante, y teniendo también en cuenta pues las restricciones de los viajes y de pronto nuestra ubicación también internacional. Entonces, pues en esta siguiente parte de la sesión me gustaría pedirles a las demás personas participantes que si tienen alguna pregunta pueden escribirla o en el chat, o también pueden desactivar su micrófono y hacerla oralmente. Entonces, no solo preguntas, sino cualquier comentario que tengan para aprovechar que tenemos a Gwen acá con nosotros.